buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. El día de hoy nos vamos a dirigir a la página 106 de tu libro de literatura para hablar sobre los tipos de texto. Hoy vamos a hablar sobre la novela de aventura. Cuando vamos a hablar de novelas de aventuras, vamos a hablar de un nuevo género literario que nos va a ayudar a narrar viajes de personajes. ¿A qué se refiere la palabra novela? A un texto extenso, independientemente de cuánta cantidad de hojas sea. Las novelas generalmente tienen una cantidad de 1 hasta 2 hasta varias páginas. Cuando hablamos de aventura, vamos a hablar de que los personajes necesitan vivir ciertos hechos para volverse una novela de aventuras. En este caso, la mayoría de los personajes de las novelas de aventuras van a estar en búsqueda o queriendo descubrir algo valioso, algo inusual, algo novedoso. Existen muchos tipos de novelas de aventuras que vamos a destacar siempre de acuerdo a las características que tienen sus personajes. Es decir, existen libros de aventura que nos van a hablar acerca de cómo encontrar algo valioso, como La Isla del Tesoro. También vamos a tener novelas de aventuras que nos van a hablar sobre los viajes maravillosos que tienen los personajes, como los viajes de Gulliver o La Isla Misteriosa. Y también vamos a tener aquellas novelas de aventura pues que nos van a hablar acerca de cómo un personaje logra superarse a sí mismo y superar a sus miedos, como la novela Robinson Crusoe. Entonces existen diversos tipos de novelas de aventuras que según las características del personaje pues van a estar dentro de una clasificación. Las novelas de aventura tienen que combinar sucesos inesperados con actitudes o actividades de la vida cotidiana, de la vida común. Es decir, nuestros personajes inician casi siempre en una actividad común y corriente, normal de la vida, y de repente su vida da un giro total para poder poner a este personaje en peligro, en riesgo, en misterio o en sorpresa. Es decir, los personajes inician siendo seres normales, naturales, que viven una vida normal, para luego convertirse en personajes que van a vivir hechos sobrenaturales, hechos peligrosos, riesgosos, misteriosos y sorpresivos, dependiendo a qué características presenten. Las novelas de aventura logran consolidarse en el siglo XIX y hasta nuestros tiempos las novelas de aventura son muy requeridas y son muy bien vistas por la juventud. Muchos adolescentes, muchos jóvenes pues ven con muy buenos ojos a las novelas de aventura más que a las novelas de ficción, pues las novelas de aventura provocan que nosotros podamos realmente dejar volar nuestra imaginación con las lecturas. En el libro de literatura, en la página 106 y 107, tienes este ejemplo de una novela de aventuras. Son los viajes de Gulliver, el capítulo número 1, donde nos habla un viaje a Lilliput. Dentro de este texto, por ejemplo, vamos a ver al inicio cómo Gulliver es una persona común, normal, corriente, y poco a poco se va internando dentro de lo que es la aventura. Bien, vamos a pasar a hablar sobre la estructura de una novela de aventuras. Las novelas de aventuras se van a subdividir en varios tipos. Vamos a iniciar simplemente por el título. El título, queridos estudiantes, tiene que tener dos características principales. Número 1, tiene que tener el nombre del protagonista, es decir, dentro de lo que son las novelas de aventura, tiene que estar el nombre del protagonista y si no está el nombre, tiene que estar la aventura que va a vivir. Pueden estar ambos o uno de los dos. Entonces, el título, queridos estudiantes, es lo primero que define a una novela de aventuras, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, El Principito, que decir, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra o El maravilloso mago de Oz. Entonces, quiero que te fijes que el título ya implica tanto al protagonista como la aventura que va a vivir. En cuanto a los temas que se puede utilizar dentro de una novela de aventuras, vamos a tener los viajes, es decir, muchas veces el protagonista viaja para encontrar algo que él necesita, como el viaje al centro de la Tierra. Puede ser la búsqueda de algo, como el caso de La Isla del Tesoro, por ejemplo, o puede ser descubrimiento, como El maravilloso mundo del mago de Oz. O también puede ser algo de sobrevivencia, por ejemplo, como La vida de Pi, que también es una novela de aventuras.
En cuanto al protagonista, el protagonista tiene que ser una persona heroica, valiente y perseverante. 3 características muy importantes para nuestro protagonista. El protagonista número 1 tiene que saber enfrentarse a todos los problemas que se le van a presentar. Tiene que demostrar valentía para poder sobresalir en medio de los problemas y no tiene que darse por vencido. Es muy común que dentro de todas estas obras que hemos mencionado, pues el protagonista sufre muchísimo, al punto de que sería mejor que renuncie a lo que está realizando. Pero las novelas de aventuras exigen que el protagonista no se rinda, que persevere hasta el final. En cuanto a la trama, ¿a qué se refiere con la trama? El desarrollo de la novela. ¿De qué va a tratar? ¿Cuál es el problema del conflicto dentro de esta novela? La trama tiene que presentar momentos de tensión e incertidumbre. Es decir, tiene que tener momentos en los cuales el protagonista va a estar a punto de morir, a punto de perder algo muy importante para él y tiene que esforzarse por recuperarlo. Es importante la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Cuando no sabemos qué va a suceder, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto la película o hemos leído el libro de la vida de Pi, de este náufrago que termina en medio del mar, en medio del océano con un tigre y pues comienza a vivir. Al final yo creo que todos pensamos que va a morir, pero la incertidumbre nos provoca seguir mirando la novela o seguir leyendo para que nosotros podamos saber el final. Entonces, es muy importante mantener esto dentro de una novela de aventuras. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente nuestro protagonista va a vivir o no. El conflicto. ¿Qué es el conflicto dentro de una novela de aventuras? Generalmente está al final. Es el momento crítico en el cual el protagonista decide si vive o si muere. Es decir, si gana o si pierde. En este caso, las novelas de aventuras exigen que el protagonista gane, sobresalga. Y también puede estar presentes los antagonistas. ¿Quiénes son los antagonistas? Son los enemigos del protagonista, ¿no? Existen muchas novelas de aventuras que no van a tener un antagonista propiamente dicho, es decir, no va a haber un enemigo directo, pero sí van a haber personas o seres que van a tratar de hacerlo desistir, de hacerle perder esa idea de su aventura. Ellos también son considerados los antagonistas. ¿Qué escenarios se toma dentro de las novelas de aventuras? Vamos a tomar escenarios exóticos, es decir, escenarios paradisíacos, puede ser una selva, el océano, un desierto, puede ser un planeta nuevo, una dimensión nueva, etc. Tiene que ser un escenario que llame la atención, que sea un escenario nuevo y que el protagonista y el lector pues puedan sentirse identificados en cuanto a lo que están viendo. Lo ideal es que sean escenarios desconocidos y nuevos. Muchos de estos libros, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, El maravilloso mundo de Mago de Oz, crean un planeta, crean un universo nuevo, diferente al que nosotros conocemos, y eso provoca que el lector no deje de leerlos, no deje de verlos, sino que todo el tiempo esté tratando de descubrir qué hay dentro de ese mundo. Entonces es importante, querido estudiante, que dentro de una novela de aventuras tú pongas mucha atención al título, al protagonista, a la trama y al conflicto que vas a realizar y obviamente el escenario. Acá es libre tu creatividad, tú puedes escoger el escenario que a ti te guste. Bien, vamos a ponernos ahora sí manos a la obra, vamos a trabajar. En la segunda carátula de nuestro cuadernito de literatura vamos a escribir una novela de aventuras. Esta novela de aventuras tiene que ser en base a uno de estos 3 temas. Por ejemplo, el protagonista encuentra información sobre un cofre secreto, reúne un equipo e inicia un viaje para encontrarlo. Tu novela de aventuras puede tratar sobre esto, el protagonista buscando un viaje para encontrar ese cofre con los secretos que tiene guardado. Número 2. El protagonista inicia un viaje hacia un lugar nunca visitado, donde, según los libros, habita un ser sobrenatural. ¿No? Acá tú puedes hacer una especie de novela de aventuras sobre un protagonista que busca un nuevo mundo, que obviamente dentro de ese mundo hay seres extraños, seres nuevos, que tiene que ir